Gestapo. 3 sílabas que sembraron terror en Alemania y en toda Europa a lo largo de 12 años. Los agentes de esta siniestra institución persiguieron, arrestaron y entregaron a incontables multitudes, provocando la muerte y el sufrimiento de millones de seres humanos en estrecha colaboración con las SS. Los hombres que movían los engranajes de esta inmensa maquinaria del terror siguen siendo casi tan desconocidos como el propio sistema que dirigían. Por ello resultaba esencial mostrarlos tal como fueron, con sus defectos, sus debilidades y en algunos casos hasta con ciertos rasgos de aparente normalidad. Porque, en definitiva, la mayoría de estas figuras aterradoras no eran monstruos excepcionales, sino individuos comunes que quedaron atrapados en un destino sellado el día en que el nazismo les impuso un nuevo código moral. En ese código, la conciencia fue sustituida por la obediencia absoluta a los dogmas ideológicos del régimen. La gran mayoría de ellos jamás sintió remordimiento ni supo evaluar con claridad la magnitud de lo que había ocurrido. Consideraban los juicios posteriores simplemente como un ajuste de cuentas, una represalia natural del vencedor sobre el derrotado. Para ellos, la brutalidad, el asesinato y la represión eran parte de un orden normal, del curso lógico de las cosas. Así actuaron, convencidos de que cumplían con su deber. Los más calculadores, en cambio, intentaron salvar sus vidas ofreciendo información privilegiada o poniéndose al servicio de los vencedores. Cuando la Gestapo fue creada en abril de 1933, todavía era un organismo muy pequeño. En sus primeros meses, bajo el mando de Rudolf Diels, apenas contaba con unos 50 a 80 funcionarios en Berlín, muchos de ellos trasladados desde la policía de Prusia. El crecimiento fue rápido. Para 1934, con la absorción de estructuras policiales de otros estados alemanes, la Gestapo ya disponía de varios centenares de agentes. En 1939, bajo el mando de Himmler y Reinhard Heydrich, se calculaba que había unos 15.000 miembros en total. En cuanto a sus uniformes, en los primeros años no existía un atuendo propio y distintivo. Los funcionarios solían vestir trajes civiles, lo que les facilitaba actuar de forma encubierta y sembrar el miedo en la población, pues cualquiera podía sospechar que un vecino o un colega era agente de la Gestapo. El verdadero cambio llegó cuando Heinrich Himmler tomó el mando. Con su visión implacable, disciplinada y fanática, la Gestapo dejó de ser una simple agencia policial para convertirse en el eje de la represión totalitaria. Himmler ya había acumulado un poder inmenso cuando se instaló en la sede de la Gestapo, en el número 8 de la Prinz Albrecht Straße, desde donde extendía su red de control sobre toda Alemania, como una araña que dominaba cada hilo de su telaraña. El 1 de enero se dirigió a los miembros de las SS con una declaración directa y sin rodeos. Nuestra tarea más urgente es localizar a todos los enemigos, tanto visibles como ocultos, del Führer y del nacionalsocialismo, derrotarlos y aniquilarlos. Para lograrlo, debemos estar dispuestos a derramar no solo nuestra propia sangre, sino también la de los demás. El teósofo Jacob Böhme, en el siglo XVIII, escribió que el cuerpo refleja las fuerzas internas que lo impulsan. Esa idea cobra sentido al observar a muchos de los jerarcas nazis cuyas facciones parecían traicionar sus instintos. Rom tenía el rostro marcado por la violencia, Bormann transmitía repulsión, Heydrich y Kaltenbrunner encarnaban en sus facciones la crueldad de sus actos. Himmler, en cambio, ofrecía una imagen distinta, un semblante corriente, anodino, casi vulgar. Era de estatura media, tal vez algo alto, con complexión robusta. Su cara redondeada mostraba signos de calvicie prematura en la frente y las sienes, a pesar de que apenas pasaba de los 30 años cuando comenzó a forjar su poder. Tenía la apariencia de un burócrata común, un empleado administrativo o un discreto comerciante. La barbilla retraída no revelaba firmeza y el bigote apenas disimulaba su expresión débil, enmarcada por unas orejas grandes y notorias. Su sonrisa habitual le confería cierto aire clerical. Había, sin embargo, 2 rasgos que generaban inquietud: unos labios finísimos, casi sin color, y unos ojos azulados de mirada fija y penetrante, imposibles de esconder tras las gafas redondas de acero que usaba. Consciente de ello, acostumbraba a inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado para que el reflejo de los lentes ocultara su expresión. Así observaba a su interlocutor con la intensidad de un cazador que estudia a su presa. Su cuello,
flácido y marcado por arrugas impropias de su edad, sorprendía a quienes lo visitaban. Sus manos, delicadas y estrechas, con dedos largos, piel muy clara y venas visibles, parecían más propias de una dama refinada que de un dirigente despiadado. Al recibir visitas, solía apoyarlas inmóviles sobre la mesa, como si fueran parte de una máscara silenciosa que se sumaba a la inexpresividad calculada de su rostro. Los subordinados de Himmler solían afirmar que jamás elogiaba ni reprendía directamente a nadie. Sus órdenes eran deliberadamente ambiguas, obligando a sus hombres a descifrar y ejecutar de la mejor forma lo que creían que él deseaba. Ese gusto por el secretismo era parte esencial de su carácter. Cuanto más ocultaba sus planes, más autoridad adquirían, y quebrantar sus disposiciones podía costar incluso la vida. Destacaba también por una capacidad de trabajo fuera de lo común. Su jornada comenzaba a las 8 de la mañana y se prolongaba casi siempre hasta altas horas de la madrugada, a veces hasta las 2. No interrumpía su actividad ni siquiera durante los viajes. En trenes, aviones o automóviles, siempre iba acompañado por una secretaria que tomaba nota de cartas y dictados. Estaba permanentemente conectado por radio con la sede central de la Gestapo y exigía que el sistema estuviera siempre operativo. No dejaba pasar ningún documento sin revisarlo. Anotaba observaciones en los márgenes con un lápiz de tono verde pálido y lo señalaba con la marca GEL, seguida de la fecha y una firma compuesta por 2 G entrelazadas. El detalle, en apariencia menor, revelaba mucho sobre su personalidad meticulosa. Göring, en contraste, rubricaba con trazos llamativos en lápiz rojo, reflejo de su carácter ostentoso. Cuando no viajaba ni realizaba inspecciones imprevistas, interrumpía su rutina solo para las comidas. Lo habitual era que comiera en el comedor de oficiales de las SS o de la Gestapo, aunque en ocasiones acudía a restaurantes o invitaba a algún colaborador a desayunar o cenar. En este tipo de encuentros se mostraba como un anfitrión cordial, conversador e incluso jovial. Resultaba paradójico que, en la cúspide de su poder, cuando era en realidad la figura más influyente del régimen, mantuviera un aire de modestia. En su círculo íntimo se mantenían amistades de la infancia. Muchos lo conocían desde los tiempos escolares y seguían llamándolo Heini, un apodo que sobrevivió incluso dentro de las SS, donde se le mencionaba con respeto como Reichs-Heini. La contradicción era grotesca. Hombres responsables de miles de muertes, tratándose entre sí con diminutivos afectuosos, como si aún compartieran la inocencia de las aulas bávaras. Himmler supo arrastrar a ese círculo de viejos amigos en su ascenso. Entre ellos estaba el doctor Karl Gebhardt, que terminaría dirigiendo experimentos médicos en nombre del régimen, así como antiguos funcionarios de la policía de Múnich que se integraron en la Gestapo de Berlín. Todos confiaban en su destino y él, dotado de un extraño poder de persuasión, lograba convencerlos con la misma convicción con la que él mismo creía en sus palabras. Himmler no mostraba un gran apego a la vida doméstica y parecía carecer de una verdadera existencia personal fuera de su labor. Su mente y sus energías estaban volcadas por completo en las SS y en la Gestapo, como si su razón de ser se redujera únicamente a esas dos estructuras. Detrás de esa fachada metódica escondía, sin embargo, una herida íntima, un fracaso en el ámbito familiar. Contrajo matrimonio con Marga Kutsetsova, una enfermera de Bromberg 7 años mayor que él, que trabajaba en una clínica prestigiosa de Berlín. En medio del ambiente decadente de la capital, fue testigo de tantos abusos médicos, operaciones ilegales y especulaciones que terminó desarrollando un fuerte rechazo hacia la profesión. En cambio, cultivaba una fe profunda en la medicina natural y en los poderes de las plantas, idea que transmitió a su marido. Gracias al dinero de su esposa, Himmler intentó primero montar una granja avícola en Trudering, cerca de Múnich, pero el proyecto fracasó. Después, siguiendo los consejos de Marga, se dedicó al cultivo de hierbas medicinales. Leía con entusiasmo tratados antiguos sobre herbolaria, aunque sus intentos de convertirlo en un negocio rentable no tuvieron éxito. Aún así, nunca abandonó su fascinación por las plantas curativas y, ya en el poder, ordenó que los prisioneros de los campos de concentración trabajaran en su producción. Las tensiones con su esposa no tardaron en aparecer. El nacimiento de su hija Gudrun en 1928 no logró salvar el matrimonio.
Según el doctor Karl Gebhardt, Himmler padecía impotencia parcial, un problema íntimo que nunca consiguió superar y que marcó su vida. Aún así, se opuso de forma tajante al divorcio, alegando el bienestar de su hija, aunque probablemente su educación católica influyó en esa decisión. Con el tiempo inició una relación con otra mujer, con quien tuvo 2 hijos más, criados por una nodriza en Hohenlichen. Llevar una doble vida le generó problemas económicos frecuentes, lo que lo obligó a solicitar préstamos. Fue quizá el único jerarca nazi que no acumuló grandes riquezas a pesar de su posición y del clima de corrupción generalizada. Esa inclinación personal hacia cierta honestidad lo llevó a despreciar abiertamente a Göring, que se enriqueció de forma descarada mediante negocios turbios y privilegios de su cargo. Himmler no tenía una formación cultural sólida. Era más bien un hombre de educación superficial, con inclinaciones románticas y obsesiones que impregnaron a las instituciones que creó, y en gran medida al propio Tercer Reich. Creía en el magnetismo, el mesmerismo, la homeopatía, las variantes más cuestionables de la eugenesia naturalista y en el poder místico de los alimentos. Confiaba en clarividentes, sanadores, hipnotizadores y hasta en brujas, a quienes consultaba antes de tomar decisiones relevantes. No era el único. Otros líderes nazis compartieron ese interés por lo oculto en los primeros años de su ascenso, muchos de ellos clientes del famoso mago berlinés Hanussen, quien llegó incluso a anticipar el incendio del Reichstag. Himmler profesaba un ferviente respeto por la disciplina militar. Según Gebhardt, llevaba al extremo la vieja máxima de que las órdenes deben cumplirse, elevándola a dogma para las estructuras que dirigía. Esto no resultó tan difícil de imponer en una sociedad que, tras largos periodos de servidumbre y tensiones, accedía con relativa facilidad a una disciplina autoritaria. Su interés por la historia y la tradición le llevó a idealizar figuras del pasado como Enrique I de Sajonia, al que admiraba por su capacidad organizativa y militar. La caballería de aquel rey le servía como modelo para los fines expansionistas y raciales que quería promover. Este culto al pasado inspiró rituales y símbolos en las SS. Por ejemplo, el juramento nocturno de los jóvenes reclutas se celebró a la luz de antorchas en la Catedral de Brunswick, ante la tumba del monarca que tanto veneraba. El análisis psicológico del Dr. François Weil describía a Himmler como alguien incapaz de formular ideas abstractas, refugiado entonces en el mecanismo del sistema. Se le atribuían rasgos como una obstinación casi patológica, una energía desmesurada dedicada al trabajo y una marcada ausencia de originalidad o sensibilidad que convirtieron su pensamiento en algo mecánico. A este núcleo duro se añadían falta de sentido práctico, ambición desmedida, terquedad y una carencia de intuición que no compensaba con formación intelectual. Weil también señaló un componente erótico desordenado, una necesidad intensa de afecto combinada con una frialdad emocional notable. En Hitler, Himmler creyó hallar la figura mesiánica que explicaba y legitimaba aquel espíritu autoritario. Las soluciones sencillas, la retórica enérgica y el liderazgo carismático del Führer encajaron con la disposición mental de Himmler. Cuando Hitler hablaba de raza y de pureza sanguínea, tocaba una fibra ya presente en Himmler, que había pensado durante su etapa en la agricultura aplicada que podía trasladar principios de selección animal al orden social humano. Para él, eliminar lo inútil era una medida de mejora, y las ideas de Hitler sobre la depuración racial y la lucha por la fortaleza vital encontraron un eco entusiasta. Frases que exaltaban la eliminación de los débiles y la primacía de la energía vital se convirtieron en citas guía que Himmler integró en su acción política y administrativa. Hitler no representó solo un programa político para Himmler, fue un ideólogo totalizador. Sus discursos no eran meramente pragmáticos, sino sustitutivos de una fe. El nacionalsocialismo debía funcionar como una nueva religión con objetivos biológicos. Según esas premisas, la razón y la vieja moral eran obstáculos para la creación del hombre nuevo. La compasión se presentaba como debilitante y la política debía favorecer a los perdurables frente a los débiles. Inspirado por esa visión, Himmler adoptó y aplicó con metódica brutalidad las políticas que buscaban concretar esa visión biológica de la sociedad. La Gestapo omnipresente, así era un agente del terror.
Himmler impuso en la Gestapo los mismos principios de disciplina y secretismo que caracterizaban a las SS, transformándola en una organización cerrada e intocable. Tras su creación por Göring, la policía política necesitó una sede, y varios edificios de la calle Prinz-Albrecht-Straße en Berlín fueron desalojados para albergarla, incluido el Museo del Folclore y una escuela profesional. En 1934, Reinhard Heydrich asumió la dirección efectiva de la Gestapo. Ya jefe del Servicio de Seguridad de las SS, combinó en su persona un doble poder: el de funcionario estatal y el de alto dirigente del partido. Así podía usar tanto las estructuras administrativas como las del nazismo para sus fines. Sus subordinados quedaban atrapados en una doble obediencia, al Estado y al partido, lo que hacía imposible cualquier intento de oposición o denuncia. El partido fue progresivamente incorporando las funciones del Estado. La ley del 1 de diciembre de 1933 proclamó sin ambages que el Partido Nacionalsocialista se convertía en el portador de la idea del Estado alemán, quedando de este modo indisolublemente unido a las instituciones oficiales. Funcionarios públicos y mandos militares integrados en el NSDAP compartían la misma misión: ejecutar la voluntad del partido y del Führer. Su horizonte político era ambicioso y totalizante: edificar el Reich milenario que se había predicado, transformar los cimientos sociales a largo plazo, reordenar el mapa mundial y promover la supremacía racial para extender su dominio. El partido dejó de ser una fuerza política más y se erigió en la matriz de valores sagrados que legitimaba la acción del Estado. Ser expulsado de sus filas equivalía en la práctica a perder todo sustento y posición social. Para muchos era una condena equivalente al ostracismo. Pero la amenaza que pendía sobre quienes dudaran era aún más feroz dentro de las SS. Himmler insistió en que cualquier atisbo de deslealtad hacia el Führer, incluso en el pensamiento, quedaba sancionado con la expulsión de las SS y la búsqueda implacable para hacer desaparecer al disidente. La Gestapo asumió entonces la tarea de acallar el debate interno y erradicar no solo a los adversarios políticos, sino también a quienes cuestionaran el dogma oficial. Para ello necesitaba una presencia absoluta en la vida pública y privada. Himmler y Heydrich trabajaron durante años en la perfección de esa maquinaria. Construyeron archivos monumentales que registraban hasta el más mínimo detalle de los opositores. En esos ficheros constaba todo: actividad política y profesional, parentescos, domicilios, amistades, secretos íntimos y vulnerabilidades, y aguardaba la ocasión propicia para convertir esa información en un arma definitiva. Lo que confería a la Gestapo un poder verdaderamente aterrador era el trabajo de su aparato secreto de inteligencia, la agencia de prensa e información. Aunque poco conocida, su influencia resultaba decisiva. Dentro de esta oficina funcionaba una sección de imprenta compuesta por traductores de gran nivel, capaces de manejar con soltura prácticamente todas las lenguas modernas. Su misión principal era pasar por un filtro todo lo que se publicaba en el extranjero. Ninguna noticia quedaba fuera de su alcance, desde un artículo político en un periódico de Nueva York hasta un simple aviso en una gaceta provincial del otro lado del mundo. Cada jornada elaboraban boletines con reseñas internacionales, seleccionando fragmentos de más de 300 periódicos y los distribuían entre las oficinas interesadas del régimen. Pero la tarea no terminaba ahí. Cualquier dato relacionado con exiliados políticos, matrimonios, nacimientos, defunciones, reuniones o conferencias, era traducido y archivado cuidadosamente. De este modo, incluso los detalles más triviales de la vida de los opositores se convertían en piezas de un gran rompecabezas de control. Además, la sección elaboraba registros que medían la influencia y la orientación ideológica de los principales periódicos y periodistas del planeta, información que en parte alimentaba directamente los ficheros de la Gestapo. Gracias a este engranaje, la policía secreta nazi disponía de un flujo constante de datos, lo que le permitió proyectar la imagen de una organización omnisciente. La red de colaboradores e informantes se extendía mucho más allá de las fronteras del Reich, y todo podía ser utilizado, manipulado y tergiversado para fines represivos. Así, en cuestión de meses, Alemania quedó envuelta en una atmósfera de desconfianza total. Un país convertido en prisión, donde la Gestapo parecía estar en todas partes porque, de hecho,
Su sombra alcanzaba hasta los rincones más lejanos del mundo. La Gestapo no dependía únicamente de su propia red para recolectar datos. La policía ordinaria y la gendarmería debían remitir cualquier información de carácter político a sus oficinas. A cambio, este aparato de terror permitía que los casos de menor importancia fueran gestionados por las autoridades locales, concentrando sus esfuerzos en los asuntos que realmente preocupaban al régimen. Además, Himmler recibía directamente informes confidenciales de los altos mandos de las SS y de figuras influyentes del partido. Otro canal fundamental era la interceptación de comunicaciones. El régimen nazi llevó al extremo un procedimiento que ya existía en muchos países, la escucha telefónica. Lo que en otros lugares podía practicarse de manera limitada o incluso clandestina, en Alemania se transformó en una verdadera industria estatal. Ya en 1933, Göring, aprovechando los avances técnicos de ingenieros alemanes y la colaboración de policías como Rudolf Diels, creó una institución con un nombre anodino: el Instituto de Investigación Hermann Göring. Detrás de esa fachada se escondía un centro especializado en controlar redes telefónicas, telegráficas y de radio. No solo se monitoreaban las comunicaciones internas, sino también llamadas y telegramas hacia el extranjero, llegando incluso a interceptar mensajes entre países que no pasaban por territorio alemán. En el interior del Reich, las conversaciones de opositores, extranjeros influyentes e incluso figuras públicas de renombre eran sometidas a un control sistemático. El instituto contaba con tecnología de vanguardia capaz de conectarse en cuestión de segundos a cualquier línea y registrar conversaciones clave. Estas grabaciones se archivaban cuidadosamente y, en el caso del Führer, cada llamada era almacenada sin excepción. A diario se elaboraban resúmenes con lo más relevante de las escuchas para ser entregados a Hitler, mientras que los ministerios recibían información puntual de interés para sus áreas. No obstante, Göring, como creador y responsable máximo del instituto, se reservaba el derecho de filtrar la información y guardar para sí aquellas revelaciones que podían reforzar su poder personal dentro del régimen. El Instituto de Escuchas otorgaba a Göring una influencia inmensa y se convirtió en un arma decisiva en su enfrentamiento con Röhm. Consciente del valor de este recurso, Göring se negó a cederlo a Himmler y a la Gestapo. Aunque estos últimos podían servirse de sus servicios, el control directo permaneció en manos de Göring hasta la caída del Tercer Reich. La Gestapo, por su parte, no necesitaba pedir autorización para aplicar sus propios métodos. Sus agentes colocaban micrófonos ocultos en las viviendas de personas sospechosas, a menudo durante supuestas reparaciones de líneas telefónicas o revisiones técnicas. De esta forma, espiaban conversaciones privadas incluso en la intimidad del hogar. Nadie estaba a salvo. En 1934, por ejemplo, Hjalmar Schacht, ministro en funciones, descubrió horrorizado que habían instalado un micrófono en su sala de estar, que su empleada colaboraba con la policía secreta y que sus charlas nocturnas en el dormitorio eran registradas en secreto. El espionaje se convirtió en una presencia constante en la vida de los alemanes. El mariscal de campo Erhard Milch afirmó en Nuremberg que los ciudadanos temían más a la Gestapo que a las propias SS. Según sus palabras, todos creían estar bajo vigilancia, sin importar rango o posición. La policía secreta acumulaba expedientes sobre cada individuo, y gran parte de los juicios posteriores se basaron en esa documentación. Nadie estaba libre de sospecha. Desde empleados menores hasta el mismísimo mariscal del Reich, Göring, sabían que podían ser vigilados. La fragmentación del poder entre las instituciones nazis convertía a cada organismo en un feudo personal de su dirigente. Esta competencia permanente generaba una red de control mutuo que, en opinión de Himmler, mantenía a raya la ambición excesiva de sus rivales. El propio Himmler se movió con habilidad entre intrigas y alianzas y su relación con Göring resultó particularmente útil. La existencia del instituto bajo la órbita de Göring, cuando lo lógico habría sido incluirlo en la estructura central de la policía política, muestra cómo Himmler sabía ceder en ciertos terrenos para obtener beneficios mayores. Sin embargo, la Gestapo y el SD terminaron por instalar escuchas secretas contra el propio Göring, lo que acabó con cualquier equilibrio. En esta pugna por la supremacía, marcada por la desconfianza, la frialdad calculada y una crueldad sistemática, Himmler encontró en Reinhard Heydrich a su aliado más eficaz.
un colaborador brillante, implacable y con el talento político necesario para consolidar su dominio. ¿Quién era Heydrich y cuál fue su papel en la Gestapo? En el verano de 1932, Heinrich Himmler decidió dar un nuevo orden al aparato de inteligencia de las SS. Consciente de la preparación y el talento de Reinhard Heydrich en ese terreno, lo nombró responsable de la reorganización y lo promovió al rango de Standartenführer. Hasta entonces, cada destacamento de las SS disponía apenas de un pequeño grupo de 2 o 3 hombres encargados de vigilar cuestiones de seguridad e información. Según recordaba el propio Himmler, la misión de estos agentes era sencilla pero crucial. Debían anticiparse a los movimientos de los adversarios, conocer de antemano si los comunistas planeaban un mitin, si existía la posibilidad de una emboscada o cualquier otra acción dirigida contra los miembros del partido. Ya en 1931, Himmler había tomado la decisión de separar a estos oficiales de inteligencia del resto de las SS para conformar una estructura independiente. Fue entonces cuando nació el Sicherheitsdienst, más conocido como SD, al que dio el título de Servicio de Seguridad del Reichsführer SS. Aunque en sus primeros años se mantuvo como una herramienta interna destinada a la protección personal de Himmler y a garantizar la seguridad de la organización de las SS, esta unidad pronto se transformaría en el núcleo del sistema de inteligencia nazi. Heydrich era un hombre con un pasado turbulento que pronto causaría escalofríos a muchos alemanes, aunque en apariencia podía parecer inofensivo. Se mostraba como un oficial ario alto, de modales refinados, con cabello rubio de matices rojizos, liso y rígido, dividido con precisión en 2 secciones desiguales. Su porte era imponente y majestuoso, con la prestancia militar que tanto se valoraba en esa época. Su rostro resultaba inconfundible. Una frente amplia y hundida cubría unos ojos azules pequeños, enmarcados por párpados pesados y entrecerrados, que otorgaban a su mirada un aire enigmático. Aquella expresión sesgada, que algunos relacionaban con rasgos asiáticos lejanos, habría bastado para contradecir las teorías raciales de Himmler si éste hubiera querido detenerse en ello. Su cara, larga y ovalada, carecía de orejas grandes que estropearan la armonía de las facciones. Tenía una nariz recta y alargada, algo ancha en la base y demasiado fina en la parte superior. Su boca, amplia y de labios gruesos bien delineados, destacaba poderosamente en aquel semblante viril. Llamaba la atención también su voz, extrañamente aguda para un hombre de su complexión atlética, como si 2 tonos más altos de lo normal desentonaran con la solidez de su cuerpo. Sus manos, blancas, delgadas y bien cuidadas, tenían la delicadeza y expresividad de unas manos femeninas. Era imposible no notar cómo acompañaban cada palabra con gestos vivos, tan expresivos como su propio rostro. Mientras Himmler buscaba ocultar sus emociones bajo la máscara fría de la imperturbabilidad, Heydrich no conseguía controlar su temperamento explosivo. Su modo de hablar era entrecortado, atropellado por pensamientos que se adelantaban a las palabras. Temía, por encima de todo, ser malinterpretado, y esa urgencia le hacía tropezar con sus propias frases. La discordancia de sus facciones, mezcla de rasgos opuestos que daban la impresión de un rostro ambiguo, era un reflejo directo de su compleja personalidad. Heydrich se presentaba como un hombre cultivado y sociable. Destacaba como un magnífico jinete y espadachín, considerado entre los mejores esgrimistas de su tiempo, y además mostraba un gusto refinado por las artes. Su pasión por la música era conocida. Como violinista de gran talento, cuidaba sus manos con esmero y solía deleitar a círculos selectos en veladas privadas, donde recibía aplausos por interpretaciones de notable calidad. Sin embargo, bajo esa fachada elegante y su afición por lo británico, se escondían estallidos de carácter que perturbaban a quienes lo rodeaban. Su vida privada revelaba un fuerte desequilibrio. Siempre en busca de nuevas sensaciones, no dudaba en recorrer los barrios más sórdidos de Berlín junto a sus allegados, pasando la noche en tabernas y cafés hasta terminar en prostíbulos famosos por ofrecer los excesos más oscuros. Ni siquiera su alto cargo lo apartó de tales aventuras, pero lo que realmente lo distinguía era su crueldad sin límites. Incluso los torturadores más duros de la Gestapo lo temían, habiéndolo visto actuar con un sadismo que sobrepasaba al de los verdugos más brutales.
Este rasgo, combinado con un intelecto agudo, una férrea voluntad y un orgullo desmedido, hacía de él una figura temible. Himmler valoraba la disciplina con la que Heydrich encubría sus excesos, aunque bajo esa máscara controlada se escondía una arrogancia insaciable. En los primeros años del régimen, cuando Hitler aún consolidaba su poder, Heydrich llegó incluso a investigar rumores sobre los orígenes familiares del propio Führer, un terreno del que muchos se mantenían alejados. La obsesión genealógica que recorría a las élites nazis encontró un eco curioso cuando, tras su muerte, Wilhelm Canaris afirmó haber hallado entre sus pertenencias documentos que sugerían ascendencia judía. Su temperamento era volcánico. Perdía el control con facilidad, estallando en gritos, insultos y amenazas contra sus subordinados, aunque estas explosiones quedaban siempre confinadas a su oficina. En el ámbito íntimo, era presa de unos celos enfermizos hacia su esposa, una mujer distante que lo empujaba a escalar posiciones para alcanzar el nivel de vida que ella deseaba. Heydrich la vigilaba constantemente, obsesionado con su fidelidad. La envidia lo consumía, no solo frente a los adversarios, sino también ante los logros de sus amigos. Ambicionaba poder, prestigio y riqueza y no conocía límite alguno para intentar alcanzarlos. Heydrich solía repetir una máxima que lo definía: todo depende del jefe. En su carrera por consolidar poder, convirtió la rivalidad interna en un método de control. Enfrentaba deliberadamente a sus colaboradores, los utilizaba hasta el límite, y cuando dejaban de ser útiles o se convertían en una amenaza por sus talentos, los eliminaba de su círculo sin vacilar. Este sistema de vigilancia recíproca, concebido al estilo del nazismo, le permitía mantener la supremacía absoluta sobre su entorno. No dudaba en desafiar incluso a las figuras más influyentes del régimen. Su estilo directo y calculador le granjeó enemigos poderosos. Sentía un odio visceral hacia Canaris, Boule y Ribbentrop y terminó chocando incluso con Himmler. Sin embargo, todas estas batallas políticas las libraba en la penumbra. Su gusto por la violencia se entrelazaba con una obsesión por el secreto, que probablemente nacía de un profundo complejo de inferioridad. Dentro de su círculo, los subordinados evitaban pronunciar su nombre y se referían a él con un enigmático apodo, S. Tenía la extraña incapacidad de mirar a alguien a los ojos al hablar, y aunque podía ser despiadado en la sombra, rara vez golpeaba directamente a un adversario que lo desafiara frente a frente. Esta contradicción revelaba el carácter ambiguo de un hombre que unía brutalidad y fragilidad psicológica. Su adhesión íntima a los ideales del nazismo lo llevó a convertirse no solo en ejecutor, sino también en ideólogo. Desde la dirección del SD, transformó a esta fuerza en un órgano que no solo controlaba la conducta de los miembros de las SS, sino también su pureza doctrinal. Se presentaba como guardián moral, cuando en realidad detrás de ese manto se ocultaba un asesino con disfraz de predicador. Desde su despacho en la Prinz-Albrecht-Straße 8, Reinhard Heydrich fue construyendo con calma y precisión una vasta red de control que acabaría extendiéndose por todo el Reich. En apenas un lustro logró consolidar un sistema de espionaje y represión tan eficiente que transformó a Alemania en una nación vigilada en cada rincón. Para 1934, algunos de los observadores más lúcidos ya advertían que aquella maquinaria de poder conducía inevitablemente al país hacia un conflicto de dimensiones mundiales. La Gestapo domina Polonia, el puño de hierro del Reich. Durante el invierno de 1941 a 1942, mientras las unidades de las SS ejecutaban en masa la depuración de la población civil en las zonas soviéticas ocupadas, Himmler se dirigió a oficiales de las SS para insuflarles ánimo ante los horrores acumulados que incluso ellos veían con sobresalto. Les recordó con crudeza que la labor que desempeñaban en esos territorios, la reubicación forzada y la represión, era necesaria y les exigió seguir adelante con determinación, aunque ello implicara fusilamientos masivos y medidas extremas contra poblaciones enteras. Polonia se convirtió muy pronto en el laboratorio de esas prácticas. En sus pueblos y territorios bajo la administración del gobierno general se experimentaron y perfeccionaron técnicas de control, expulsión y aniquilación que después se aplicarían a gran escala por todo el continente. Apenas concluida la campaña militar, el 7 de octubre de 1939, Hitler firmó un decreto
respaldado por Göring y Keitel, nombrando a Himmler comisario responsable de implantar la raza alemana en las tierras arrebatadas y dotándole de plenos poderes para ejecutar la llamada germanización. El mandato conferido a Himmler le otorgaba carta blanca para transformar demográfica y culturalmente el territorio. Se le autorizaba a trasladar colonos de sangre alemana hacia esas zonas, a extirpar la influencia de poblaciones consideradas extrañas y a crear asentamientos alemanes. Himmler explicó con claridad su visión. No se trataba de asimilar a los habitantes mediante la enseñanza del idioma o de las leyes alemanas, sino de asegurar que el este quedase habitado únicamente por alemanes puros. Esa lógica racial fue la piedra angular de su política. Para materializar esa idea puso en marcha medidas sistemáticas: debilitamiento y exclusión de las élites culturales polacas, reparto de propiedades expropiadas entre colonos alemanes y, de forma especialmente brutal, la selección y apropiación de menores considerados racialmente apropiables. Himmler razonó sin aparente emoción que era lícito separar a los niños de sus familias para integrarlos en familias o instituciones alemanas si así se obtenía buena sangre. En su discurso frío y pragmático, justificó esta práctica como una forma de extraer elementos raciales útiles, y cuando fue preciso, no dudó en definir la expulsión o eliminación de grupos enteros como parte inevitable del proceso de construcción del Reich. Los polacos y los judíos fueron desposeídos de sus bienes. Casas, fincas y tierras pasaron a manos de quienes el régimen definía como colonos, es decir, alemanes de sangre pura traídos desde el extranjero y reasentados en los territorios conquistados. Los antiguos propietarios eran sometidos a destinos distintos según la categoría en que los colocara la máquina nazi. Muchos judíos y los considerados enemigos potenciales acababan internados en campos de concentración. Otros eran deportados a Alemania para trabajar en industrias bélicas o en labores agrícolas, y no pocos se veían forzados a continuar cultivando sus viejas parcelas en condiciones de servidumbre. Para organizar este proceso, Himmler aprobó el 12 de diciembre de 1940 un censo racial que clasificaba a la población en grupos. Por un lado, los alemanes de sangre pura activos en el partido, luego los alemanes de sangre pura no políticos, después los parientes y cónyuges de alemanes puros, y, finalmente, los descendientes de alemanes ya integrados en la comunidad polaca, los llamados polonizados, que eran vistos como renegados y sometidos a un programa de reeducación destinado a devolverles su condición de alemanes. Quienes rechazaban ese proceso o intentaban evitar registrarse eran entregados a la Gestapo y con frecuencia enviados a los campos. El encargado de poner en práctica la política de expropiaciones, deportaciones y reasentamientos fue Reinhard Heydrich, al frente de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA. Desde esa estructura se planificaron la confiscación de propiedades, la evacuación de poblaciones, el envío masivo de trabajadores a fábricas alemanas y la implantación de colonos en las tierras liberadas, tanto en las zonas anexionadas como en el denominado Gobierno General, administrado por Hans Frank. La radicalización de esas políticas desembocó en la eliminación sistemática de los judíos. Hans Frank proclamó sin tibiezas la necesidad de su aniquilación y en 1940 se inauguró en las inmediaciones de Cracovia el campo de Auschwitz, concebido como instalación para el exterminio. Entre los páramos infestados de humedad y barro de la región, millones de judíos serían asesinados en los 5 años siguientes. A Auschwitz le siguieron otros centros de exterminio, entre ellos Majdanek y Treblinka. Este último sería tomado como modelo para la estructura y los procedimientos de los campos de la muerte que vendrían después. Los polacos deportados a Alemania fueron reducidos a la esclavitud bajo la supervisión de la Gestapo. Como trabajadores agrícolas, se regían por un reglamento de 15 puntos que los privaba de derechos básicos. No podían quejarse, estaban sujetos a toques de queda estrictos, tenían prohibido reunirse, cambiar de amo, usar transporte público o frecuentar iglesias y lugares culturales. Eran castigados corporalmente sin que los propietarios rindieran cuentas, y cualquier falta menor, desde la lentitud en el trabajo hasta la insolencia, se consideraba delito. Las mujeres polacas fueron destinadas como sirvientas en hogares alemanes, sobre todo en familias de miembros del partido nazi.
Entre 400.000 y 500.000 quedaron sometidas a una vida de servidumbre sin salario, apenas con 3 horas de permiso semanal. Debían portar siempre una tarjeta de identificación laboral y estaban sometidas a las mismas restricciones que los hombres. En la práctica, hombres y mujeres polacos vivieron bajo un régimen de esclavitud legalizada, mientras la sociedad alemana, desde campesinos hasta industriales, aceptaba e incluso aprovechaba este sistema, normalizando una brutal inhumanidad en apenas 7 años de dominio nazi. La Gestapo impuso un nuevo orden que degradó a cientos de miles de adultos hasta niveles extremos de privación y humillación. La situación de los niños fue aún más angustiosa. En algunos campos, los menores de 8 años, semidesnudos y desnutridos, tiraban de carretas o cargaban con fardos. La omnipresencia de la policía secreta proyectó su sombra sobre toda esa masa humana sometida. La eficacia de las medidas represivas provocó incluso comentarios frívolos por parte de los responsables nazis. En una entrevista del 6 de febrero de 1940 con el corresponsal Kleist del Völkischer Beobachter, Hans Frank llegó a burlarse de las acciones punitivas de su colega von Neurath en Bohemia y Moravia, comparándolas con las ejecuciones en Polonia y lanzando una hiperbólica ironía sobre la cantidad de papel necesaria para publicar carteles cada vez que se fusilara a prisioneros. El plan de deportaciones masivas se concretó con rapidez. El 25 de enero de 1940, Frank anunció la intención de trasladar a 1 millón de trabajadores polacos a Alemania. La Gestapo organizó redadas y en pocos años el dispositivo funcionó a gran escala. Hacia agosto de 1942 ya se habían deportado aproximadamente 800.000 polacos para satisfacer las necesidades laborales del Reich. Con la ofensiva sobre el oeste europea en mayo de 1940, la atención internacional se desplazó y la dirección nazi aprovechó ese momento. Frank fue explícito. Mientras los ojos del mundo miraban al frente occidental, era la ocasión ideal para eliminar a los principales exponentes de la intelectualidad polaca. La decisión de aniquilar a esas élites se había tomado meses antes, en septiembre de 1939. La invasión de Occidente ofrecía la coartada política para ejecutarla con menor visibilidad exterior. Así nació la Operación AB, Acción de Pacificación de Emergencia, trazada y coordinada por las autoridades en Varsovia. Frank convocó a su secretario de Estado Joseph Bühler y a Seyss-Inquart para ultimar los detalles. La RSHA aportó luego a sus hombres, Streckenbach al frente de la primera dirección y unidades de las SS transportadas desde Alemania. La operación fue concebida como una limpieza encubierta bajo el pretexto de restablecer la seguridad y frenar supuestas agitaciones. Desde noviembre de 1939 comenzaron arrestos masivos, entre ellos profesores de la Universidad de Cracovia. Rápidamente se comprobó que el expediente de deportarlos a campos alemanes resultaba engorroso y generaría comunicación no deseada con las familias. La solución fue más brutal y práctica: detenciones concentradas, juicios fingidos y ejecuciones locales. Frank instruyó con claridad que cualquier interferencia judicial sería tratada como traición y que la AB debía ejecutarse exclusivamente por la policía y las SS fuera del cauce legal ordinario. Así, privados de garantías procesales y de cualquier posibilidad de revisión, los intelectuales y líderes polacos fueron sistemáticamente eliminados por la Gestapo y las fuerzas de seguridad. Cuando la operación concluyó, Streckenbach volvió a Berlín y retomó sus tareas administrativas. Se celebró incluso un acto protocolario en su honor, en el que Frank pronunció palabras de felicitación por el trabajo bien hecho, cerrando con frialdad el círculo de la violencia burocrática. Mientras la Gestapo y el SD extendían el terror en Polonia, Heydrich no descuidaba el resto de sus funciones. Las tensiones que aparecieron en ciertos sectores del ejército durante la planificación de la agresión contra Checoslovaquia fueron detectadas rápidamente gracias a la extensa red de informadores del SD. En agosto de 1938, por ejemplo, el servicio supo que el general Kleist había viajado a Londres, aunque no logró identificar con certeza quién era el mensajero de los conspiradores ni qué objetivos precisos tenía la misión. Himmler estaba al tanto de que el enviado había traído consigo una carta de Churchill, pero más allá de ese detalle, no se pudo obtener información adicional.
Un año después, en vísperas de la invasión de Polonia, las inquietudes volvieron a aparecer en algunos círculos militares, aunque de manera poco decidida. Ante este clima de dudas, Himmler y Heydrich ordenaron un examen exhaustivo para determinar la magnitud del malestar y, sobre todo, si existían vínculos entre la oposición encubierta en Alemania y los servicios secretos británicos. La indagación interna no dio resultados claros, así que la investigación se dirigió hacia el exterior, enfocándose en los propios contactos británicos. Para esta delicada operación eligieron a 2 jóvenes oficiales del SD en los que depositaron gran confianza: Walter Schellenberg y Helmut Knochen. Ambos procedían de familias modestas y habían surgido del ambiente estudiantil que el nazismo intentaba capitalizar. Heydrich percibía que cualquier aproximación seria a los británicos exigía hombres cultos, con modales refinados, dominio elegante del inglés y la astucia suficiente para sortear inevitablemente las trampas que aparecerían en las conversaciones. Con el tiempo, los hechos demostrarían que la elección había sido acertada. El año del terror, la Gestapo en su máxima expansión. La palabra hostilidad resulta demasiado débil para describir la avalancha de odio y de rabia impotente que surgía en quienes se enfrentaban a los métodos de la Gestapo y a su siniestra maquinaria de muerte. Las detenciones aumentaron sin pausa y alcanzaron su punto más alto entre mayo y agosto de 1944. En el sur de Francia, sobre todo en la región de Lyon, los arrestos se realizaban de 2 maneras. Por un lado, deteniendo de forma aislada a personas identificadas o sospechosas de actividades contrarias a la ocupación alemana. Por otro, mediante grandes redadas que arrasaban barrios enteros. Algunas de las operaciones más masivas se produjeron en Francia en agosto y diciembre de 1941, en julio de 1942 con la captura de miles de judíos, en noviembre de 1943 en la Universidad de Estrasburgo trasladada a Clermont-Ferrand, en enero de 1943 en Marsella con 40.000 detenidos, el 24 de diciembre de 1943 en Grenoble, el 24 de diciembre de 1944 en Cluny, en mayo de 1944 en Figeac y Eisieux, y en julio de 1944 en Figeac y Eisieux, 1944 en Saint-Paul-de-Léon y Locmines. Estrategias similares fueron empleadas en Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca. En Europa Central y Oriental, sin embargo, la represión alcanzó dimensiones todavía más brutales. Poblaciones enteras fueron sometidas a arrestos indiscriminados, expulsiones forzadas, deportaciones masivas y trabajos esclavos. La represión se extendía sin límites, dejando tras de sí un rastro de terror y destrucción. Los interrogatorios realizados por la Gestapo a los arrestados casi siempre iban acompañados de tortura. Por lo general, salvo que existiera una urgencia particular, la primera sesión no tenía lugar inmediatamente, sino semanas después de la detención. Los métodos de coerción eran semejantes en todos los centros. A los prisioneros se les obligaba a arrodillarse sobre aristas de madera mientras se ejercía presión sobre sus hombros. En otras ocasiones eran colgados de los brazos hasta perder la conciencia. Golpes con puños, patadas y látigos confeccionados con tendones de animales eran habituales. Cuando la víctima desfallecía, se la reanimaba con agua fría. Se practicaban mutilaciones como limar los dientes, arrancar las uñas o aplicar quemaduras con cigarrillos y sopletes. Las descargas eléctricas constituían otro procedimiento. Un cable se fijaba al pie y el otro en zonas íntimas del cuerpo. También se cortaba la piel de las plantas de los pies y se obligaba al prisionero a caminar sobre sal. En algunos casos se colocaban trapos empapados en gasolina entre los dedos y se prendían fuego. Una de las torturas más crueles consistía en sumergir al detenido esposado en agua helada. Su cabeza era empujada bajo la superficie hasta casi ahogarlo y, sujetándolo por el cabello, lo levantaban para devolverle aire. Si se negaba a dar información, el proceso volvía a repetirse una y otra vez. Las mujeres tampoco escapaban al tormento. Con ellas, los verdugos solían recurrir a métodos más calculados y retorcidos. Los colaboradores de la Gestapo en Francia competían con sus superiores alemanes ideando procedimientos cada vez más atroces. En el país, prácticamente nadie ignoraba la existencia de la tortura. Algunos la negaban por conveniencia política,
Otros pensaban que los testimonios eran exagerados, pero los informes médicos, las autopsias, las pruebas materiales e incluso las confesiones de los propios verdugos, llenas de detalles, confirmaban la brutalidad de unos métodos que resultaban indescriptibles por su crueldad. Cada delegación de la Gestapo funcionaba de manera autónoma, sin coordinarse con las demás por las rivalidades internas y las normas de secreto. Así podía ocurrir que varias oficinas reclamaran al mismo detenido en un mismo día para sus interrogatorios. El prisionero era trasladado en vehículos compartimentados, habitualmente desde la prisión de Fresnes, y aguardaba su turno en celdas improvisadas. En la Rue de Chaussée, los calabozos se distribuían por todo el edificio. En los sótanos había algunos algo más amplios, mientras que en las plantas superiores se acondicionaban habitaciones de servicio como celdas precarias. Allí, 5 o 6 personas eran hacinadas en espacios reducidos y sofocantes, esposadas o encadenadas a argollas fijadas en la pared, esperando durante largas horas. Cuando llegaba el turno del interrogatorio, el preso era recibido con una lluvia de golpes. Si caía al suelo, lo levantaban a patadas, propinándole golpes tan violentos que era habitual que quedara con costillas fracturadas o miembros destrozados. Las sesiones podían prolongarse durante horas, combinando amenazas dirigidas contra la familia del detenido, en muchos casos cumplidas con falsas promesas de indulgencia. Los acusados eran obligados a permanecer de pie sin descanso, mientras los verdugos se turnaban para mantener el ritmo de las palizas y las intimidaciones. Para quebrar la resistencia de los más firmes, se recurrió a métodos considerados más sofisticados. El sadismo de los verdugos parecía no tener límites y su creatividad para idear nuevas formas de tormento se multiplicaba sin cesar, generando técnicas que sus propios autores exhibían con orgullo. Recordaba a los tiempos medievales, cuando los ejecutores heredaban los secretos del oficio de generación en generación. El clima de indulgencia que el régimen nazi les otorgaba, sumado a las circunstancias de guerra, abrió la puerta para que los instintos más oscuros afloraran en individuos que, en apariencia, habían sido personas corrientes y correctas. Algunos se excusaban asegurando que simplemente seguían la conducta general o que temían ser acusados de traición si no participaban. Otros, en cambio, no sentían reparo alguno en reconocer que encontraban placer en tales sesiones de tortura. El sufrimiento ajeno se convertía en su forma de entretenimiento y poder. Así, estas prácticas inhumanas no quedaron confinadas a los grandes centros de represión, sino que se extendieron como una plaga, presentes incluso en la más modesta oficina local de la Gestapo, donde la crueldad encontraba siempre un terreno fértil. Estas torturas recaían sobre personas ya debilitadas por el encierro. Para entonces, alrededor de 40.000 prisioneros habían muerto en cárceles francesas. A esa cifra se sumaban los ejecutados por sentencias de tribunales franceses, alemanes o militares, junto con aquellos eliminados sin juicio en los campos de concentración instalados en suelo francés. Los detenidos eran confinados en celdas diminutas dentro de prisiones abarrotadas, donde 15 hombres podían quedar apretados en apenas 7 u 8 metros cuadrados. La alimentación era escasa. Vivían rodeados de una suciedad indescriptible, cubiertos de parásitos, sin recibir cartas, paquetes ni visitas, completamente aislados del exterior. Solo una fortaleza de acero, una voluntad casi sobrehumana, permitía resistir el dolor y la presión para no delatar a los camaradas que aún permanecían en libertad. La mayoría no lograba soportarlo. Muchos se derrumbaban tanto en cuerpo como en espíritu ante los tormentos sufridos. Pero en esas condiciones, ¿quién podría atreverse a juzgarlos? Cuando la Gestapo consideraba que ya no podía obtener más información de un detenido, lo enviaba al exilio en un tren de deportación o lo ponía en manos de un tribunal alemán. En el caso del destierro, la condena era una muerte lenta, marcada por el trabajo forzado, el hambre, las enfermedades y los abusos. Los traslados se realizaban en vagones de ganado en los que se amontonaban entre 100 y 120 personas. Los viajes, que solían durar 3 días, se desarrollaban en medio de la oscuridad, el calor sofocante y la falta total de agua o alimentos. En los convoyes con destino a Buchenwald y Dachau, aproximadamente una cuarta parte de los prisioneros fallecía antes de llegar. Entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 1944, fecha en que salió el último convoy,
Partieron de Francia 326 trenes, sin contar los procedentes de Alsacia y Lorena. Cada uno transportaba de 1.000 a 2.000 deportados. El número de trenes anuales muestra el ritmo creciente de la represión. 3 en 1940, 19 en 1941, 104 en 1942 y 257 en 1943. En total, unas 250.000 personas fueron expulsadas de Francia, de las cuales apenas 35.000 regresaron, la mayoría destrozadas física y moralmente. En Dachau, las cámaras de gas, que en 1942 contenían a unas 300 personas, fueron ampliadas al año siguiente para albergar a 1.000 y en 1945 ya podían encerrar a 2.000. La vida dentro de los campos de concentración ha sido descrita con detalle en numerosos testimonios de supervivientes. Los que lograron salir con vida comprendieron en carne propia la esencia del nazismo. Era un universo de esclavos sometidos al capricho de un puñado de amos, donde la libertad no existía. Desde su llegada, a los prisioneros se les advertía que jamás saldrían con vida. En algunos campos, los recién llegados escuchaban la frase macabra: «Aquí solo hay una salida, la chimenea». En otros, un cartel a la entrada repetía el mismo mensaje. La broma nazi estaba impregnada por el hedor insoportable de los crematorios. La administración de los campos quedó en manos de las SS, bajo el control directo de Himmler y de sus unidades de la Calavera, creadas expresamente para esa función. La oficina principal administrativa y económica, dirigida por Oswald Pohl, supervisaba toda la organización. La Gestapo, por su parte, tras abarrotar los campos con miles de prisioneros, limitaba su papel al control político. En el lenguaje interno del régimen se repetía una idea: Himmler era el amo absoluto de los campos de concentración, dueño incluso del personal más insignificante. Himmler, Heydrich y más tarde Kaltenbrunner realizaban visitas regulares a los campos de concentración. Observaban de primera mano los trabajos forzados que llevaban a la muerte a los prisioneros, asistían a ejecuciones y recorrían las instalaciones de exterminio, incluidas las cámaras de gas. En aquel universo de horror, lo macabro se había convertido en rutina. Los cadáveres eran despojados de coronas dentales y prótesis de oro que se enviaban al departamento económico de las SS junto con monturas de gafas y alianzas de boda. En una ocasión, Oswald Pohl fue invitado a un banquete por el Reichsbank. Antes de la cena, los altos cargos recorrieron las bodegas del banco, donde se les mostraron cofres con bienes procedentes de los campos. Lingotes fundidos con el oro arrancado a las víctimas, monturas de gafas apiladas, plumas estilográficas y dientes completos exhibidos en montones. Tras contemplar esa siniestra riqueza, los invitados pasaron tranquilamente a la mesa del banquete. Cuando los aliados ocuparon los campos, hallaron restos de este botín, casi 21.000 kilos de oro en lingotes y decenas de carros repletos de pieles. Las empresas que utilizaban mano de obra esclava tampoco quedaban al margen. Los salarios de los prisioneros no llegaban jamás a sus manos, eran transferidos directamente al servicio económico de las SS. Solo en 1943, esas cuentas en el Reichsbank superaban los 100 millones de marcos. Nada se desperdiciaba. Se explotaba incluso lo impensable. Los huesos de los muertos se trituraban para fabricar fertilizantes y la grasa humana era transformada en jabón. Era la culminación de un sistema que convirtió la muerte en un negocio. Cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz, halló un testimonio macabro: 7 toneladas de cabello perteneciente a unas 140.000 mujeres. El destino de ese material quedó esclarecido poco después, cuando salió a la luz una orden interna de la administración del campo, fechada el 6 de agosto de 1942. En ella, el SS Obergruppenführer Oswald Pohl instruía que el cabello femenino debía aprovecharse en la industria, utilizándose para confeccionar zapatillas destinadas a tripulaciones de submarinos y plantillas para empleados ferroviarios del Reich. En el caso del cabello masculino, solo se consideraba útil si alcanzaba una longitud mínima de 2 centímetros. La circular concluía con un requerimiento burocrático. Los campos debían informar cada mes, antes del día 5, de las cantidades recolectadas, diferenciando entre hombres y mujeres. La Gestapo fue la encargada de llenar este infierno y de mantener su población.
La decisión de enviar a alguien a un campo de concentración estaba únicamente en sus manos. Solo unas pocas firmas tenían validez, las de Heydrich como jefe de la RSHA, su sucesor Kaltenbrunner, y en ausencia de ambos la del propio Müller, jefe de la Gestapo. Cuando se necesitaba mano de obra, eran ellos quienes decidían. Una directiva de Müller del 17 de diciembre de 1942 ordenaba que 35.000 prisioneros aptos para trabajar fueran trasladados a campos de concentración antes de finalizar enero de 1943. Dentro de cada campo, la Gestapo tenía su propio brazo, la llamada sección política. Era una estructura temida por todos y fuente de tensiones con la comandancia del campo, que veía con recelo sus privilegios. Al ingresar un nuevo prisionero, se le sometía a un interrogatorio exhaustivo para recopilar datos sobre su vida. Se abría un expediente con toda la documentación y un archivo centralizado mantenía ficheros que permitían acceder en cualquier momento a información detallada. El jefe de la sección podía llamar a cualquier detenido cuando lo deseara, y esa citación era una de las mayores pesadillas. Muchos nunca regresaban tras ser conducidos allí. El miedo era tal que incluso hubo muertes por infartos provocados por el terror de recibir una orden de comparecencia. La Gestapo fomentaba además el espionaje entre los prisioneros. Reclutar informantes era extremadamente difícil, pues la mera sospecha de delación equivalía a una condena a muerte entre sus compañeros. Los casos considerados graves se resolvían en el búnker, la prisión interna del campo, donde se cometían atrocidades sin límite. Allí los detenidos eran desnudados, torturados con brutalidad y casi siempre ejecutados después del interrogatorio. Cada liberado que salía de un campo debía, de forma inmediata y obligatoria, presentarse ante la Gestapo en la localidad donde había de residir, en la fecha que se le indicaba. Antes de su salida definitiva, se le hacía pasar por la sección política del campo para firmar una declaración en la que prometía no revelar jamás lo visto ni describir las condiciones de vida de los prisioneros. Tras 1940, esas liberaciones se volvieron prácticamente inexistentes. En Buchenwald, nada se dejaba al azar. Los prisioneros soviéticos eran remitidos a su llegada a la sección política con la etiqueta de tratamiento especial, una fórmula burocrática que cubría el proceso de eliminación sistemática. Los comisarios políticos eran las primeras víctimas, seguidas por oficiales, dirigentes del Komsomol y militantes comunistas. Para identificar a los cuadros y activistas se insertaban en los campos a informadores procedentes de los guardias blancos que señalaban a oficiales y responsables políticos entre los nuevos deportados. Himmler se atribuía con orgullo la arquitectura sistemática de este terror. En uno de sus escritos justificó la existencia de los campos describiendo a sus habitantes como elementos marginales y peligrosos y defendió la educación que allí se practicaba como un método para imponer disciplina y orden. Según su visión, solo mediante la disciplina rígida podía lograrse la humanidad que en su lenguaje correspondía exclusivamente al pueblo alemán. Los campos eran además espacios de exhibición. Delegaciones de las SS, de la Wehrmacht y del partido acudían con frecuencia a contemplar a los internos. Un antiguo prisionero recordaba la sensación de ser contemplado como un animal de zoológico. Para el visitante se organizaba un espectáculo cuidadosamente preparado. Se formaba una especie de desfile de víctimas en el que aparecían, uno tras otro, criminales comunes, autoridades desplazadas de sus cargos, oficiales extranjeros, personas acusadas por su orientación sexual, romaníes, clérigos, nobles polacos y académicos. Aquella grotesca puesta en escena, en la que reclusos seleccionados por sus carencias o su prestigio eran exhibidos ante risas y aplausos, respondía a una estrategia deliberada: mostrar a la sociedad la degradación del enemigo y consolidar la deshumanización como herramienta política. El mito de la superioridad racial alemana servía como fundamento ideológico del exterminio planificado. Una orden firmada por Himmler el 11 de agosto de 1942 ilustraba bien esta lógica absurda. Autorizaba los castigos corporales a prisioneros alemanes, pero solo podían ser aplicados por otros reclusos de la misma nacionalidad. Una norma que, lejos de consolar, condenaba a muchos a morir bajo los golpes de sus propios compatriotas.
Estas disposiciones eran supervisadas por oficiales de la Gestapo que además controlaban la administración interna de los campos. Su labor incluía redactar informes periódicos para Müller, quien los remitía a Heydrich y este, finalmente, a Himmler. Resulta revelador que algunos funcionarios de Mauthausen fueran sancionados por errores administrativos, mientras que el médico jefe del campo ordenaba sin reparo la muerte de 2 jóvenes judíos holandeses recién llegados, únicamente para quedarse con sus dientes y elaborar un grotesco pisapapeles para su despacho. En este universo cerrado, el nazismo imponía su propia lógica despiadada. La matanza masiva, organizada con métodos industriales, era considerada rutinaria para las SS, que se limitaban a cumplir órdenes. Lo que a ojos actuales parece un crimen monstruoso, para ellos era un deber. En cambio, una mínima falta burocrática era juzgada como un delito imperdonable contra los principios del partido, cuya doctrina se presentaba como la única verdad posible. Dentro de esta mentalidad, el asesinato de prisioneros no era visto como un crimen. Los nazis lo equiparaban al trabajo de un matarife en un matadero, tan natural como sacrificar un animal. Para ellos, los miembros de razas consideradas inferiores o los enemigos del Reich no merecían compasión alguna, y su exterminio era visto como un acto legítimo e incluso honorable. En cuanto a los prisioneros de la Gestapo, las liberaciones eran prácticamente inexistentes. Aun sin cargos graves, rara vez se les devolvía la libertad. Si durante los interrogatorios surgían sospechas serias o se arrancaban confesiones mediante tortura, el caso podía pasar a un tribunal militar. En París, este tribunal estaba situado en la Rue Boissy d'Anglars, número 11. Aunque en teoría actuaba de manera independiente, cualquier sentencia era inútil. Tanto condenados como absueltos volvían a quedar bajo custodia de la Gestapo, que decidía libremente su destino. Los que permanecían en prisiones como Fresnes, La Santé o Cherche Midi eran enviados, tras el juicio o incluso sin él, a Fort Romanville, donde su suerte quedaba sellada por decisión directa de la policía secreta. El ocaso de la Gestapo, la caída final. Entre agosto de 1944 y marzo de 1945, Himmler alcanzó la cúspide de su poder. Tras el fracaso del atentado del 20 de julio, eliminó a sus rivales y logró cumplir su sueño de convertirse en comandante de un grupo de ejércitos. Desde entonces acumuló más cargos que ningún otro dirigente nazi. Ministro del Interior, ministro de Sanidad, jefe supremo de la policía, de los servicios de inteligencia y de los organismos secretos civiles y militares. Como Reichsführer SS, dirigía una fuerza armada que a comienzos de 1945 comprendía 38 divisiones, 4 brigadas, 10 legiones extranjeras, 10 comandos especiales y 35 unidades independientes, tropas marcadas por su fanatismo. Además, controlaba múltiples estructuras del partido y del Estado, tanto en Berlín como en las provincias. En su nuevo papel de comandante de ejército comenzó a maniobrar para concentrar en sus manos las últimas palancas de poder que aún quedaban en el Reich moribundo. Göring, antaño competidor directo en la lucha por el poder, había quedado relegado a un papel casi irrelevante. Sus negocios turbios y sus ostentaciones de riqueza lo hundieron en el descrédito, privándolo de la influencia que había disfrutado en otros tiempos. Ribbentrop atravesaba un destino semejante. Su diplomacia, alguna vez presentada como la Gran Carta del Reich, había fracasado en todos los frentes. El propio Göring lo ridiculizó públicamente, llamándolo vulgar traficante de champán. Comentario que arrancó una sonrisa a Hitler, quien olvidaba que poco antes lo había comparado con un nuevo Bismarck. De los jerarcas, Goebbels aún mantenía cuotas de poder, aunque en esa arena Bormann lo superó con creces. Este último, movido por una ambición implacable y una fe ciega en la ideología nazi, fue escalando posiciones hasta eliminar a quienes se interponían en su camino. Desde Reichsleiter y jefe del gabinete de Hess, se transformó, tras la deserción de este, en representante del Führer y director del secretariado del partido. En la práctica, asumió el control absoluto de toda la maquinaria política. El 12 de abril de 1943 agregó a su lista de atribuciones el cargo de secretario personal de Hitler, consolidando su posición como la figura clave en torno al Führer. Bormann comprendió muy pronto que su contrincante más serio era Himmler.
percibió sin dificultad sus ambiciones y planes, pero también detectó su gran debilidad, su absoluta ineptitud como jefe militar. Sobre este defecto edificó su estrategia de desgaste. En esa maniobra utilizó a Hermann Fegelein como pieza táctica. Fegelein, general de las SS y enlace entre Hitler y el cuartel general de Himmler, tenía además una posición privilegiada. Estaba casado con Gretel Braun, hermana de Eva Braun, lo que lo convertía en cuñado del propio Führer. Esta relación familiar le garantizaba cercanía e influencia dentro del círculo íntimo de Hitler. Reunido diariamente con Bormann, terminó por alinearse con él, convirtiéndose en un informante y colaborador clave. A través de Fegelein, los errores de Himmler fueron expuestos y magnificados. Cada equivocación en sus funciones como comandante de un grupo de ejércitos era resaltada como prueba de su incompetencia. Finalmente, tras la retirada desastrosa en Pomerania, Himmler fue apartado de su puesto en marzo. Al mismo tiempo, en Hungría, donde el frente se desmoronaba, se enviaron tropas de élite de las SS bajo la dirección de Sepp Dietrich, viejo veterano del nacionalsocialismo, para intentar contener la situación. En medio de este escenario, Bormann vio la ocasión perfecta para dar el golpe definitivo contra su viejo rival. La degradación de Himmler alcanzó un punto definitivo y masivo, sellando su exclusión de la lucha por el poder. Su dedicación al mando militar lo había apartado durante demasiado tiempo del control policial, justo cuando esa función resultaba vital en el contexto agónico del Reich. Durante su ausencia, tanto Bormann como el propio Hitler se acostumbraron a tratar directamente con Kaltenbrunner, dejando a Himmler relegado a un segundo plano. Incluso muchas de las órdenes del Führer ya no pasaban por sus manos, un signo evidente de su pérdida de influencia. El 19 de abril, Himmler sostuvo una larga conversación con Schwerin von Krosigk, ministro de Finanzas, mientras Schellenberg intentaba convencer al titular de trabajo, Selt. Todos coincidían en una conclusión: Hitler debía ser apartado, y el único camino era que Himmler asumiera el mando para buscar una paz honorable. Aquellos nuevos conspiradores se aferraban a las mismas ilusiones que habían acompañado a complots anteriores. Himmler, convencido de poder abrirse paso, puso sus esperanzas en el conde Folke Bernadotte. En su última entrevista, Bernadotte le sugirió que declarara a Hitler incapacitado por una enfermedad súbita y se proclamara jefe del Estado, seguido de la disolución del Partido Nacional Socialista. Himmler estaba dispuesto a ejecutar aquel plan tardío, pero temía que los aliados rechazaran negociar con él y buscaba una garantía previa. El 21 de abril, tras abandonar la Cancillería del Reich, se reunió con Schellenberg y juntos viajaron al hospital de Hohenlicken, en las afueras de Berlín, donde tenía prevista una cita con Bernadotte. En ese encuentro, Himmler prometió detener la evacuación del campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo, y rogó al diplomático sueco que transmitiera sus propuestas a Eisenhower, con quien aspiraba a reunirse directamente. Bernadotte intentó hacerle comprender que su papel en la Alemania del futuro sería nulo, y la conversación terminó sin resultados concretos. Pese a ello, Himmler, como un náufrago que se aferra a una astilla, no abandonaba sus ilusiones. Tras la partida de Bernadotte hacia Suecia vía Lübeck, decidió seguirlo para reiterar su propuesta de alto el fuego y aceptar, esta vez sin condiciones, la eliminación de Hitler. Schellenberg llegó primero a Lübeck, pero descubrió que Bernadotte ya había cruzado la frontera y se encontraba en Appenrade, en el norte de Flensburgo. A través de una llamada telefónica logró convencerlo de entrevistarse en Flensburgo y después lo persuadió de regresar a Lübeck, donde Himmler lo esperaba. La reunión tuvo lugar la noche del 23 de abril en el sótano del consulado sueco, iluminado solo por velas debido a los cortes de electricidad provocados por los bombardeos constantes. Durante 5 horas de conversaciones, Bernadotte aceptó llevar las propuestas de Himmler a su gobierno, aunque subrayó que solo éste decidiría si se transmitirían a los aliados. De inmediato, Himmler redactó una carta al ministro de Exteriores sueco, Christian Günther, solicitándole que facilitara el envío de su oferta a los estadounidenses. Sin embargo, al día siguiente, una declaración del presidente Truman descartó tajantemente cualquier rendición parcial, echando por tierra las últimas esperanzas del Reichsführer SS. El 22 de abril,
Himmler supo que Hitler había ordenado ejecutar a su antiguo médico personal, Karl Brandt, por haber enviado a su esposa a Estados Unidos. El arresto de Brandt en Turingia confirmaba que, incluso recluido en el búnker, Hitler aún conservaba poder para imponer su voluntad. Mientras todo esto ocurría, se iniciaba la última y desesperada travesía de Himmler. Tras despedirse del conde Bernadotte en Lübeck, comenzó a moverse en círculos por los pocos territorios que aún no habían caído en manos aliadas, como un depredador atrapado en una jaula que se cerraba cada vez más. Su primer impulso fue dirigirse a Berlín, ignorando que su traición al Führer ya había quedado al descubierto. Sin embargo, el camino hacia la capital estaba bloqueado. Cambió entonces de rumbo y llegó a Fürstenberg, donde se encontraba el mando militar. Allí, el 26 de abril, recibió la noticia de la supuesta deslealtad de Göring, del fracaso de sus propios intentos de negociación y de la orden de Hitler de arrestar al mariscal. Decidió entonces regresar hacia el norte, en dirección a la frontera danesa, con el objetivo de reencontrarse con Schellenberg. Este había recibido instrucciones de acompañar a Bernadotte hasta Flensburgo y proseguir allí las conversaciones diplomáticas, pues contaba con la autoridad necesaria para ello. Schellenberg ya se encontraba en Dinamarca y retornó a Flensburgo el 30 de abril, solo para enterarse de que había sido despojado de sus responsabilidades. Hitler, plenamente consciente de su participación en las maniobras de Himmler, no le había perdonado. Sus funciones pasaron de inmediato al Obersturmbannführerbank, jefe de la sección política del SD, y a Otto Skorzeny, al mando de la división militar. A Schellenberg, sin embargo, aquel golpe apenas le afectó. Viajó enseguida a Travemünde, al norte de Lübeck, donde se reunió con Himmler. El 1 de mayo recibieron la noticia que lo cambiaba todo. Hitler había caído y Karl Dönitz asumía como su sucesor. Himmler ya había visto a Dönitz el día anterior en Plön, a escasos kilómetros de Lübeck, sede del cuartel general interejércitos de la Wehrmacht. Decidió regresar allí de inmediato para consultar los próximos pasos. Por su parte, Schellenberg, que lo acompañaba, optó por mantener contacto con Schwerin von Krosigk, miembro del nuevo gobierno. Esa misma noche partió hacia Dinamarca para seguir con sus gestiones. Tras regresar brevemente a Plön, emprendió viaje a Estocolmo, donde finalmente se vería envuelto en los preparativos de la capitulación alemana. Himmler se unió al nuevo gabinete, que el 4 de mayo trasladó su sede desde Plön hasta Mürwik, instalándose en la escuela naval cercana a Flensburgo. Allí Dönitz estaba rodeado de oficiales exhaustos y dirigentes desorientados. Keitel, Jodl y otros altos mandos aún acariciaban la absurda idea de prolongar la guerra en Noruega. El propio Dönitz convocó al comisario del Reich Terboven y a los generales Böhm y Lindemann para estudiar la posibilidad de mantener la resistencia en Escandinavia. Numerosos jerarcas nazis, intentando salvar su pellejo, acudieron para congraciarse con el nuevo gobierno. Aquella élite, incapaz de admitir la derrota, prefería multiplicar el sufrimiento de la población alemana antes que aceptar lo inevitable. Mientras tanto, los bombardeos aliados seguían segando vidas innecesariamente. En medio de esa maraña de rumores, intrigas y desesperación, Himmler trató de desvanecerse de la escena. El 6 de mayo, el gobierno de Flensburgo decidió la rendición total del Reich y ese mismo día el Reichsführer SS fue apartado de sus cargos. Se había convertido en un peso muerto. Intuyendo el peligro que lo rodeaba, desapareció. El 8 de mayo, a medianoche, los combates cesaron en todos los frentes europeos. Por primera vez desde la invasión de Polonia en 1939, el continente quedó en silencio. Durante días, nadie supo con certeza dónde se ocultaba Himmler. Todo indica que permaneció en los alrededores de Flensburgo con un pequeño grupo de fieles de las SS, buscando escapar de las represalias. Las fuerzas aliadas distribuyeron su fotografía por toda la región, y era evidente que muchos alemanes lo habrían delatado si hubieran conocido su escondite. Sin embargo, logró mantenerse invisible durante casi 2 semanas. El 20 de mayo decidió abandonar el norte y dirigirse a Baviera, acompañado de una docena de oficiales. Al día siguiente, entre Hamburgo y Bremen, en medio de una marea de refugiados que avanzaban a pie o pedían transporte, se distinguía un pequeño grupo. El paisaje era desolador.
tierras pantanosas alternadas con pinares raquíticos que bordeaban el Teufelsmoor o Pantano del Diablo. La columna humana fue detenida en un control británico. Entre los que se presentaron, un hombre entregó documentos militares con el nombre falso de Heinrich Hitzinger. Llevaba el ojo izquierdo cubierto por un parche negro y vestía una mezcla confusa de civil y uniforme, detalle que lo hacía pasar inadvertido entre tantos desplazados. Pero sus papeles, sorprendentemente nuevos, despertaron sospechas en el centinela, acostumbrado a que la mayoría de los refugiados carecieran de documentación. Con un gesto, el soldado británico ordenó apartarlo. 2 guardias lo escoltaron hasta el puesto de control y lo entregaron al servicio de seguridad del Segundo Ejército, con cuartel en Lüneburg. Lo encerraron en una celda provisional a la espera de órdenes. Nadie en ese momento imaginaba que aquel individuo con un parche en el ojo no era otro que Heinrich Himmler, quien había afeitado su característico bigote, detalle que le confería un extraño parecido con el propio Hitler. Al comprender que su disfraz no lo protegería por mucho tiempo, Himmler decidió dar un giro inesperado. Solicitó entrevistarse con el comandante del lugar y, al ingresar en su despacho, se quitó el brazalete negro que lo identificaba falsamente. Con voz firme declaró: «Soy Heinrich Himmler. Deseo transmitir un mensaje urgente al mariscal Montgomery. No se sabe con certeza si pretendía obtener algún protagonismo en las negociaciones o si esperaba encontrar una oportunidad para huir durante el traslado. Lo cierto es que fue enviado de inmediato a Lüneburg, sede del Segundo Ejército Británico, y puesto bajo custodia de los servicios de seguridad. En Lüneburg se aplicaron estrictas medidas de seguridad propias de un prisionero de esa categoría. Fue sometido a un examen médico y registrado minuciosamente. En uno de sus bolsillos apareció una cápsula de cianuro de potasio. Vestía un uniforme británico raído y fue recluido hasta la llegada del coronel Murphy, designado por Montgomery para interrogarlo. Sin embargo, Murphy nunca llegó a hacerle una sola pregunta. Apenas llegó, exigió confirmación de las medidas de control. ¿Le revisaron la boca?, preguntó. Los nazis suelen ocultar algo bajo la lengua o en una dentadura postiza. Una cápsula en un bolsillo puede ser solo un señuelo. El médico, siguiendo la orden, volvió a examinarlo. Pero en el momento en que le pidió abrir la boca, Himmler cerró las mandíbulas con violencia. Un chasquido seco resonó y en segundos Himmler cayó. Así, aquel 23 de mayo de 1945, Heinrich Himmler, el arquitecto del terror nazi y jefe de la Gestapo, encontró su final. Ese día cayó para siempre uno de los hombres más poderosos y temidos del Tercer Reich. De todos los jerarcas de la Gestapo, solo Heinrich Müller, fiel ejecutor de Himmler y jefe absoluto de la policía secreta, pareció escapar del destino que aguardaba a los demás. A comienzos de mayo de 1945 desapareció sin dejar rastro. Algunos oficiales alemanes, repatriados de campos soviéticos, aseguraban que Müller se encontraba en Moscú. Según afirmaciones de Schellenberg, logró aprovechar el proceso contra la Orquesta Roja para establecer lazos con la inteligencia soviética y se puso a su servicio en los últimos días del Reich. Numerosos miembros de los servicios secretos alemanes intentaron salvarse cambiando de bando y ofreciendo su experiencia a estadounidenses, británicos o franceses, y no pocos lo consiguieron. Müller, en cambio, habría optado por los rusos, aunque su brutalidad durante las investigaciones contra la Orquesta Roja haría difícil aceptar tal hipótesis. Aún así, la duda persiste. Ciertas fuentes afirman que murió en Moscú en 1948. Otras, más recientes, sugieren que logró llegar a Chile, donde habría buscado refugio junto a Martin Bormann. Kaltenbrunner, en cambio, corrió una suerte distinta. Fue detenido, igual que Göring, y ambos comparecieron en los juicios de Nuremberg. Tras un proceso que se inició el 20 de noviembre de 1945 y se prolongó durante 403 sesiones públicas, el tribunal pronunció su veredicto el 1 de octubre de 1946, condena a muerte. Kaltenbrunner fue ejecutado en la horca el 16 de octubre.